Prepárate para sumergirte en el análisis más audaz y las jugadas más impactantes. Esto es baloncesto en su máxima expresión. Bienvenidos a City Basket, el epicentro de la emoción y la pasión por el baloncesto. Y ya con ustedes, su conductor, Robert O'Connell. Bueno, bienvenidos todos a lo que va a ser un programa más de City Basket TV. Programa que me lo pidieron, tengo que ser honesto, ¿ok? Tema que apasiona bastante y más que todo por todo, diría yo, la bulla que causó este jugador nicaragüense, North Chatomier, que estuvo pues ahí al borde de entrar a esta NBA que todo el mundo quiere jugar y que no todos pueden llegar, aunque todavía hay muchas oportunidades para este caballero y para otros más también. Vamos a hablarle, ok, de cuántos centroamericanos han llegado a la NBA, cuántos se han quedado en el camino, cuántos lo han intentado, cuántos han llegado hasta pretemporada, cuántos han tenido contrato de doble vía, quiénes son, cómo llegaron, de qué países son, si fueron drafteados o picados o llegaron vía agencia libre. Todo eso lo vamos hoy a desgranar para que todos ustedes tengan esa información histórica de estos jugadores centroamericanos que han llegado a la NBA. Van a haber muchas sorpresas, sí, porque por los países que han producido estos 8 jugadores, ¿ok? Esa quizás puede ser la sorpresa más grande de muchos, quizás de gente que sigue poco el baloncesto, se puede sorprender por los países donde son estos caballeros, pero sí, vamos a darle toda esa información hoy. Y nuevamente muchas gracias a todos los que siguen suscribiéndose a este canal, a los que apoyan este canal, de verdad, muchas gracias, porque todos los días crecemos, todos los días crecemos un poquito, vamos poco a poco, pero estamos creciendo, ¿ok? Y es el momento que si usted pues no se ha suscrito, es el momento de hacerlo. Es facilito, miren, nada más usted le da ahí, suscribirse y a la campanita. Eso es todo, ¿ok? Eso es todo, facilito. Si usted hace eso, yo se lo agradezco. Y además, todos los comentarios que ustedes nos mandan, ténganlo por seguro que nosotros le metemos el diente. Lo leemos y los contestamos, ¿ok? Si usted lo hace con respeto, usted va a tener una respuesta de este servidor. Y pues vamos, y siempre pues nos gusta, disfrutamos de los comentarios de ustedes, que muchas veces son hasta muy informativos, porque nosotros no nos las sabemos todas. Y ustedes son más expertos de sus países que yo. ¿Okay? Yo puedo saber mucho de mi país, pero de los países latinoamericanos uno los estudia, pero no es experto. Y los expertos son ustedes, que lo ven a diario. ¿Okay? Ojalá yo pudiera viajar y ver todas las ligas a nivel latinoamericano, pero es muy difícil, eso es casi imposible. Pero ustedes están allá y de verdad muchas veces me alimentan de información y se los agradezco. Se los agradezco porque ustedes mantienen este canal al día, ¿ok? Gracias a todas esas personas que siempre nos escriben y pues mantienen vivo este canal, ¿ok? Hemos estado un poco ocupados, no hemos podido subir material últimamente, pero ahí nos estamos activando y vamos a arreglar un poquito el estudio para darle un poquito más de ambiente de baloncesto y ustedes lo puedan disfrutar más. Ok, vamos a meterle el diente. Ahí están los 8 jugadores centroamericanos que han llegado a la NBA. Ahí están. En esa figura que están. Ahí están los 8. 5 de ellos son de Panamá. Y 3 de ellos, sorpresa, son de Belice. ¿Ok? Así que solamente 2 países centroamericanos han producido jugadores NBA. Panamá y Belice. Ahora vamos a ver cuántos de ellos nacieron
en Centroamérica. Eso es otra cosa. Ese es otro tema. ¿Ok? Pero usted puede ser centroamericano sin nacer en Centroamérica. Si sus papás son de Centroamérica y usted representó o representa a su país, usted es de ese país. ¿Ok? Entonces, vamos a desgranarle eso también. ¿Cómo y por qué los calificamos? Hay varios que no entraron, ¿ah? Y todos los que no entraron, adivinen de qué país son, del mío. Y no los incluí. ¿Por qué no los incluí? Porque no han jugado para Panamá y no nacieron en Panamá. Entonces, ¿son descendientes de panameños? Sí, pero hasta que ellos decidan ser panameños, entonces no son panameños. ¿Ok? Ellos son los que van a decidir cuándo van a ser panameños. ¿Ok? No yo. Pero vamos a meterle el diente a los que sí decidieron ser panameños, los que decidieron ser de Belice, y también vamos a decirle otra lista de los jugadores que han estado en pretemporada, en pique de la NBA, pero que no han llegado. No llegaron y algunos están en eso todavía. ¿Ok? Vamos a hablarle de eso también. Vamos a meterle el diente inmediatamente al primero. Yo creo que para mí el centroamericano más importante incluso puede estar en el top 3 de los latinoamericanos. Este jugador panameño, Rolando Blackman. De verdad que es un jugador súper importante. Aquí lo ponemos. Este es Rolando Blackman, nacido en Panamá, en Villa Cáceres, Panamá, para ser más correctos. Los que no conocen Panamá, pues Villa Cáceres es una urbanización clase media, clase trabajadora, que está en el medio de la ciudad de Panamá. ¿Okay? Está cerca de ahí de la Ricardo J. Alfaro. Para los que han estado en Panamá, está como a unos 5 minutos en carro, 6 minutos del área de la cinta costera. O sea que está bastante céntrico este barrio de Villa Cáceres, que sigue siendo un barrio de baloncesto. Ahí se juega o se jugaba la mejor liga de Panamá después de las ligas profesionales. Se hacía el torneo de verano de Villa Cáceres y eso era un lleno a reventar. Era lo que decimos nosotros acá en Panamá, el parking. Rolando Blackman es de ahí, de Villa Cáceres. Obviamente él estudió en los Estados Unidos en la Universidad de Kansas State, 1977. Arrancó en Kansas State hasta 1981. Tuvo 4 temporadas en Kansas State, o 4 años. Hizo sus 4 años, freshman, sophomore, junior y senior. Para los que no lo entienden, primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. En su primer año, Rolando Blackman tuvo promedio de 10.9 puntos por partido. Luego, en su segundo año, explotó a 17.3. Su tercer año, 17.8. Y en su último año, 15 puntos por partido, lo que le da un promedio en la universidad de 15.2 partidos. ¿Ok? Eso es Rolando Blackman. ¿Ok? Fue el segundo latinoamericano en jugar en la NBA. El primero, ya todos los conocen, es el boricua Butch Lee. Él fue el primero. Rolando Blackman fue el segundo. ¿Ok? Fue el primer latinoamericano en ser picado en primera ronda. Eso es un récord que nadie se lo va a poder quitar a Rolando. Otro récord que tiene Rolando es el primer latinoamericano en jugar en un juego de estrellas. Y tuvo varios de ellos. Tuvo unos 5 juegos de estrellas, Rolando Blackman. Fue el primer latinoamericano en jugar en playoff de la NBA. Otro récord que nadie se lo va a poder quitar. Tiene su camiseta retirada en Kansas State, el número 25 de Kansas State está retirado, es de Rolando Blackman. Y también, y miren este dato, solamente hay 10 camisetas retiradas en la historia de Kansas State y obviamente Rolando tiene una de esas 10. Fue inducido en el Salón de la Fama de la NCAA
en el 2015. Yo creo que es incluso hasta más complicado que entrar en el Salón de la Fama de la NBA, entrar al Salón de la Fama de NCAA. ¿Ok? En 1980 fue el jugador de la conferencia y All American. O sea que estuvo en el equipo ideal de la NCAA. 3 años jugador defensivo de la conferencia Big 8. 3 años dentro del quinteto ideal de la conferencia y 1,844 puntos, segundo en la historia de la universidad. Y también tiene la camiseta retirada en el Dallas Mavericks, la número 22, esa que usted ve ahí en la foto, también ha sido retirada en los Dallas Mavericks. Solo 3 camisetas han sido retiradas en la historia de los Dallas Mavericks. Las otras 2 son la de Derek Harper, y que es la número 12, y la número 15 de Brad Davis. ¿Ok? Creo que ya en estos días iban a retirar la de Dirk Nowitzki, que yo creo que ya la retiraron también. ¿Ok? Así que pueden ser 3. Eso fue líder en puntos de jugadores hispanos hasta el 2015, cuando Pau Gasol rompió su récord. Estos son los de habla español. ¿Ok? Pero tendríamos que ver si el argentino Manu Ginóbili probablemente esté cerca de haber roto el récord de puntos de Rolando Blackman. Si no lo hizo él, creo que no lo han hecho todavía, porque creo que el que más cerca estaba. ¿Ok? Ahí le debo esa información. Este es Rolando Blackman. Debutó con los Dallas Mavericks en 1982 y jugó NBA o jugó con Dallas hasta 1992. 10 temporadas seguidas, y tuvo quizás 2 de sus peores temporadas cuando fue cambiado a Nueva York. Yo creo que eso, para mí, ese cambio le pudo haber costado el Salón de la Fama de la NBA a Rolando Blackman, sin duda, porque es un hombre que en sus 10 temporadas en Dallas tuvo promedio por arriba de 13 puntos por partido. Por arriba, contando 3 temporadas de 20 o más puntos por partido, como le digo, y su temporada más baja fue la de novato, donde tuvo promedio de 13.3. De ahí en adelante, todas las temporadas fueron arriba de 17 puntos por partido. Vaya carrera la de Rolando Blackman. Tuvo un total de 4 juegos de estrellas en 1984-85, 85-86. Bueno, el tercer juego de estrella, donde pues debió ser el MVP y se lo robaron descaradamente a Rolando Blackman. Yo tuve el placer de ver ese partido. Se lo dieron a Tom Chambers. 29 puntos anotó en ese juego de estrellas cuando se jugaba de verdad en los juegos de estrellas. Ahora el juego de estrellas, definitivamente yo los últimos 10 no los he visto. Con eso le digo todo. Es un relajo. Anotó 15 en su primer juego de estrellas, 12 en su segundo juego de estrellas. En su tercer juego de estrellas, donde debió ser el MVP, tuvo 29 puntos y 15 puntos en su último juego de estrellas, que fue el 89-90 en esa temporada. Ese es Rolando Blackman, uno de los mejores latinoamericanos hispanohablantes que ha tenido la NBA y el segundo de la historia. Y hace menos de una semana, creo que hace 2 semanas, sí, creo que 2 semanas ya, donde Rolando Blackman fue agasajado en Brooklyn, donde se hace un desfile. A los panameños le hacen un desfile allá en Brooklyn. Y don Rolando Blackman fue el abanderado. Eso hace unos 20 días, si acaso, allá en Brooklyn, Nueva York, la parada panameña en Brooklyn. Aquí le voy a poner la foto. Ahí está la foto de Rolando Blackman como abanderado de ese desfile que es muy famoso. Se hace todos los años allá en Nueva York, y vaya distinción que le dieron a Rolando Blackman. ¿Ok? Dicho esto, entonces nos vamos a ir
al siguiente jugador de esta lista, ¿ok? Que tenemos acá. Y yo creo que en importancia tenemos que decir que el siguiente jugador es Mil Palacios, ¿ok? Aquí lo tenemos. Él es oriundo de Belice, ¿ok? Se me olvidaba decirle un dato acá. Rolando Blackman es el centroamericano con más partidos en la NBA, con 980 partidos, ¿ok? Ahora vamos con Milton Palacios, conocido como Mil Palacios. Jugó en el equipo de mis amores, en el Boston Celtics. Él jugó en ese equipo de los Boston Celtics en 1999, ¿ok? Y pues jugó 470 partidos en la NBA. Milton, otra cosa que se me olvidaba, Rolando Blackman ha sido como les dije, el único centroamericano que ha sido picado en primera ronda, ¿ok? Y el primer latinoamericano, disculpen, que fue picado en primera ronda. Mil Palacios entró como agente libre, que es para mí, yo creo que hasta más complicado que entrar en el draft, porque usted entra por la puerta de atrás, como se dice, y tiene que quitarle el puesto a uno de estos que fue picado en el draft. Eso lo hizo Mil Palacios. Él estudió en Midland College y de ahí pasó a Colorado State, donde pues terminó sus estudios. Debutó en la NBA en un 2 de noviembre de 1999. Mil Palacios, que como le digo, debutó en 1999 con el equipo de Vancouver. Imagínense, ya ese equipo no existe, que ahora son los Grizzlies de Memphis. Antes eran los Grizzlies de Vancouver. Tuvo promedio de 2 puntos en su primera temporada de rookie. Jugó 53 partidos. Luego de ahí pasó a Boston. Ahí lo vi yo jugando. El 2000-2001 tuvo 58 partidos con Boston y ha sido una de sus mejores temporadas, 5.9. Obviamente era un jugador de rol. Mil Palacios, buen armador, Milt. Luego, en su segunda temporada, ahí como que le dieron de baja, lo volvieron a subir con Boston. Luego pasó a Phoenix, donde jugó un partido. Luego en el 2002-2003 fue en la temporada que más juegos jugó, con 80 con Cleveland. Tuvo 5 puntos promedio por juego. Luego 2003-2004 se fue a Toronto, donde jugó 59 partidos. Luego regresó con Toronto la siguiente temporada, jugó 80 partidos. Y del 2005-2006 terminó su carrera con el Utah Jazz. Mil Palacios no nació en Belice, hay que estar claro ahí. Él nació en Janúpero Serra, en Gardena, California. Ahí fue donde nació Mil Palacios, que pues posteriormente, hay que decirlo, jugó en 1998, creo que debutó con Belice en un Cocaba. Hay que estar claro ahí, por eso lo incluimos. Y también jugó en un centro básquet, también jugó Mil Palacios. O sea que jugó bastantes partidos, hay que decirlo, con su selección de Belice. Es más, ellos estuvieron en ese equipo del 2009. Me acuerdo ese Cocaba 2009 que se realizó en México, donde fue impugnado el equipo de Belice porque tenía varios jugadores que incluso más nunca jugaron con Belice. Obviamente que no era Mil Palacios, eran otros jugadores, de su pasaporte estaban un poco alterados y pues fueron impugnados. Ellos terminaron ganando la medalla de plata que se las quitó FIBA, y pues dejaron el segundo lugar desierto. O sea, estas decisiones que a veces uno no se explica. Panamá, me acuerdo que había quedado tercero. Panamá perdió por creo que dos o tres puntos con ese equipo
de Belice, que tenía creo que 6, 7 jugadores que nunca habían jugado con Belice, a excepción de Milt y otro jugador que vamos a analizar. Los otros 5 eran de dudosa procedencia, como se dice. Y pues, si usted se va a los registros de FIBA, no aparece Belice como la medalla de plata, pero en ese torneo clasificaban 2 para el centro básquet y Belice fue el tercer equipo, lo clasificaron. Le quitaron la medalla de plata, pero lo clasificaron. O sea, esos fueron los resultados de ese ese CONCACAF en 2009, que posteriormente se jugó el centro básquet 2010. Esto para hacer un poquito de historia de este segundo jugador, Milt Palacios, nacido en Los Ángeles, California, pero de padres beliceños, y ellos pues jugó para el equipo de Belice, que eso es muy importante. ¿Ok? Vamos entonces con el tercero en cuanto a partidos jugados. Y pues vamos aquí, si lo encontramos. Tenemos que hablar de Stuart Gray. Stuart Gray. Él nació en Panamá, en la zona del Canal. Tengo que ser claro porque Stuart es hijo de norteamericanos, pero nacido en Panamá. Ellos estaban estacionados en Panamá y pues Stuart nació en Ancón, Panamá, que era el hospital que usaban los norteamericanos cuando estaban aquí en Panamá. Y fue para el 1992 cuando Stuart Gray es llamado a jugar con la selección de Panamá y él aceptó, vino a jugar y pues nos representó en ese preolímpico de 1992. Antes de eso, de ese preolímpico, Stuart jugó aquí en Panamá en una Copa Latina, ¿ok? En una Copa Latina, y yo tengo la foto, incluso está con otro jugador panameño, que ahora le vamos a decir quién es. Ahí está la foto, para que ustedes la vean. Ese es Stuart Gray, ese alto que ustedes ven ahí, medía 7 pies. Stuart Gray, 7 pies. Y pues él jugó, fue picado con el equipo de Indiana, ¿ok? Él jugó con la Universidad de UCLA, donde jugó pues un total de, creo que fueron 2 temporadas, si no me equivoco, con UCLA exactamente. Este jugador, Stuart Gray, ¿ok? Stuart fue pique de segunda ronda, ¿ok? Pique de segunda ronda. Él fue picado número 29. Fue el quinto pique de la segunda ronda. En ese tiempo eran 25 equipos, no eran 30. Y hace su debut en octubre 27 de 1984. Stuart Gray, 7 pies, con el equipo de los Indiana Pacers. Jugó 52 partidos en su primera temporada, 84-85. Luego jugó la temporada 86 con Indiana también. El 86 jugó 67 juegos. En el 87 jugó 55 juegos. En el 88 jugó 74 juegos. Fue la temporada donde más partidos jugó. En el 89 jugó 72 partidos. En el 90 jugó 58 partidos y ahí fue traspasado para el equipo de Charlotte, ¿ok? De los Charlotte Hornets, donde jugó 39. Ese mismo año también fue cambiado para los New York Knicks, o sea que jugó en 3 equipos esa temporada, donde jugó 19 partidos y terminó su carrera de NBA en 1991 con los New York Knicks. ¿Ok? Ahí solamente jugó 8 partidos en su último año. ¿Ok? Eso fue lo que hizo Stuart Gray, que era un jugador más que todo defensivo, rebotero, no era un gran anotador tampoco. Como le digo, jugó con Panamá en el preolímpico de 1992. Para los que
para los que no conocen qué pasó en el preolímpico del 92 de Portland, ahí jugaron frente al Dream Team de los Estados Unidos. ¿Ok? Y yo me equivoqué, le dije que había jugado 2 temporadas con UCLA, jugó 3 temporadas con UCLA, 81, 82 y 83 en el Pac-10. ¿Ok? Y ese único torneo que Stuart Gray juega con Panamá, 1992, un año después que había salido de la NBA, anotó 8.5 puntos por partido en ese preolímpico y 6.8. Ahí lo ven en esa Copa Latina de 1992 en Panamá. ¿Okay? Ese es Stuart Gray, que todavía pues, está vivo y coleando. Él jugó un total de 386 partidos. Es el tercero con más partidos jugados. Recuerden que el primero fue Rolando Blackman, 980, Mil Palacios de Belice, 470, y Stuart Gray, 386 partidos. Ahí seguimos en la lista y pues vamos con el tercer jugador que más partidos, o tercer centroamericano que más partidos ha jugado. Y aquí está el tercer, ya viene siendo el cuarto latinoamericano, Gary Orlando Forbes, nacido en Colón, Panamá. ¿Ok? Gary, que fue un jugador de estos dominantes en la NCAA, jugó en 2 universidades, jugó en Virginia y también jugó con la Universidad de UMass, ¿ok? Gary Forbes, que incluso jugó también con la selección nacional de Panamá. Gary Forbes es un alero de 6'7", jugó en sus 2 primeras temporadas, 2003-2004, en la Universidad de Virginia, donde pues era un jugador que prácticamente no era la primera opción ofensiva. 7.6 en su primera temporada, 9.4 en su segunda. En el 2005 él se transfiere a la Universidad de Massachusetts, UMass. Ese año 2005-2006 no juega porque obviamente era un redshirt. Recuerda cuando antes se hacían los transfers, se le daba una penalidad al jugador de una temporada sin jugar. ¿Ok? Entonces, pues él se quedó esa temporada sin jugar baloncesto. Luego 2006-2007 es donde él se reincorpora a UMass. En 33 juegos anotó 13 puntos por partido. Y en su última temporada, 2007-2008, disparó su promedio a 19.4 puntos por partido. En 36 juegos fue el segundo mejor anotador de su conferencia, con 19.4 puntos por partido, Gary Orlando Forbes. Que obviamente cuando venían los pre-draft, alguien soltó una información de que Gary era diabético. Y es diabético Gary Forbes. Y por eso quizás pudo haber, y esto es una probabilidad, no voy a decir que es 100% cierto, esto lo escuché de una entrevista que le hicieron a Gary, y él dice, ya estábamos listos, íbamos a hacer pique de segunda ronda, pero esta información voló y él había hecho ya trabajos de pre-draft y lamentablemente pues no fue picado en el draft. Él pues no desmayó. Él jugó la Summer League con el equipo de los Washington Wizards, con los New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings y Boston Celtics. Estuvo en los pre-draft trabajando con esos 5 equipos. No lo pican, se va al Summer League como invitado con los Washington Wizards y no hace el equipo. Le pasó algo parecido a lo que le pasó a Norchad. Y él se va a la D-League, en ese tiempo era D-League, el Sioux Falls Skyforce, y luego se va al baloncesto italiano con el Napoli.
la primera división. Tuvo promedio de 16.3 puntos en ese año allá con el Napoli. Le fue muy bien, 42% en triple. Luego se fue a Tulsa con los 66ers de la D-League. Mató la D-League prácticamente, 18 puntos por partidos. Luego se va a Filipinas, juega 2 partidos, tuvo promedio de 27 puntos por juego. Se va a los Trotamundos de Carabobo, juega 5 partidos en Venezuela y tiene promedio de 15.4. Ahí nuevamente va su segundo intento al Summer League de Las Vegas y pues va con los New Jersey Nets y no pasó nada. Y Philadelphia 76ers tampoco. Retorna a Italia con el Vanoli Cremona, tuvo promedio de 13.3. Luego se va al Maccabi Ramat de Israel, juega 9 partidos, promedio de 20 puntos por juego. Esa temporada 2009-2010 retorna nuevamente a los Estados Unidos al Summer League de Las Vegas y hace el equipo en tercer intento con los Denver Nuggets. ¿Ok? Y algo curioso de Gary Forbes es que juega 63 de los 82 partidos con Denver Nuggets, promedio de 5.2 puntos por partido. Y ahí juega par de partidos como titular. Le toca cuidar a Dirk Nowitzki. Yo vi ese partido. Era un gran defensor Gary Forbes y un gran tirador de triple, sin duda. Después de ahí, pues él juega, es traspasado a los Houston Rockets en la Summer League y lastimosamente el primer día de la temporada lo corta. Y ahí termina la carrera de Gary Forbes. ¿Okay? Aunque él siguió en la D-League hasta que se aburrió y de ahí se fue a jugar al BCN de Puerto Rico con los atenienses de Manatí y de ahí empezó a viajar por todo Europa, este panameño Gary Forbes, que jugó un total de 111 partidos en la NBA en 2 temporadas. Bastante bien para Gary, que todavía, pues, ustedes lo vieron en el draft de la AmeriCup representando a Panamá. Y pues él tiene una asociación contra el diabetes, una fundación. Así que Gary no dejó que ese problema del diabetes le impidiera su sueño de llegar a la NBA. Seguimos en la lista y vamos a ver en partidos jugados y nuevamente pues otro panameño más y este es Lorenzo Charles. Lorenzo Charles, de los 5 NBA panameños que estamos presentando, es el único que no nació en Panamá. Él nació en Nueva York, de padres panameños. Y quizás lo más importante en la historia de Lorenzo Charles, un alero de 6'7", que jugó con la Universidad de North Carolina State, campeón de la NCAA, hizo la canasta del gane de ese partido y le ganó nada más y nada menos que a Kim Olajuwon y a Clyde Drexler con la Universidad de Houston. O sea, casi nada. Fue el pique 41 de la segunda ronda por los Atlanta Hawks y debutó con la selección de Panamá en la Copa Latina de 1992, donde tuvo promedio de 11.3 puntos por partido y 8 rebotes. Le voy a poner la misma foto porque el que está con Stuart Gray es él. Ese es el que está al lado de Stuart Gray, el único jugador que está al lado. Ese es Lorenzo Charles. ¿Okay? Ellos jugaron esa Copa Latina aquí en Panamá y pues Lorenzo Charles, un tremendo ser humano, sin duda, lastimosamente falleció en un accidente. Él tenía un negocio de buses que hacen esos viajes especiales, coaching que se le llama
los coach que se le llaman en Estados Unidos, y lastimosamente él iba conduciendo uno de sus buses y sufrió un accidente fatal. De verdad que muy triste la muerte de don Lorenzo Charles. Vamos a ver si yo tengo el video ese de Lorenzo Charles cuando pues hace la canasta del Gane allá en ese campeonato de la NCAA. Voy a ponérselo aquí para que ustedes lo disfruten. Ahí está. Ahí la lleva el armador, tira y ahí está el donqueo de Lorenzo Charles. Y esa es una de las jugadas pues más famosas del baloncesto en la NCAA. Esa canasta sin tiempo en el reloj de Lorenzo Charles que le da el campeonato a North Carolina State sobre la Universidad de Houston. Houston eran los grandes favoritos para ganar ese torneo. ¿Okay? Después de la NBA, que fue obviamente una temporada 85-86 con los Atlanta Hawks, solamente jugó Lorenzo 36 partidos. Después de ahí, pues se fue a jugar a Italia, donde jugó en la liga número 1 de Italia con el Cantù. Luego estuvo con el Decio. Regresó a Estados Unidos para jugar en la CBA, que en ese tiempo era la G League, con el Rapid City Thrillers y luego con el Quad City Thunder. Se fue a jugar a Suecia después con el Arab Uppsala. Jugó en la Liga ACB de España con el Ferris Liria. Después se fue a jugar a Turquía con el Oyak Renault Bursa. Luego se regresó al CBA de los Estados Unidos, lo que es hoy la G League, con el Oklahoma City Calvary en el 94. En el 95 jugó con el Atlético Cordón de Montevideo, Uruguay. En el 96 nuevamente regresó a Suiza con el Soina Beke Vikings. Y luego jugó un par de temporadas en la Liga Independiente USBL con los Atlanta Trojans y con los Raleigh Cougars. En el 98 fue a jugar a Argentina con el Atenas de Córdoba. Y pues ahí fue terminando su carrera con el Nacional de Montevideo. Este gran jugador que pues muere en el 2011 en ese accidente fatal para Lorenzo Charles. Okay, vamos entonces con el siguiente, que en este caso sería otro jugador interesante que estuvo en ese torneo. Marlon Garnett estuvo también en ese torneo del 2009, ese Cocaba del 2009 con el equipo de Belice. Marlon Garnett, que también nació en California. Marlon Garnett no nació en Belice, nació en California, pero sus papás definitivamente de Belice. Y pues estuvo con la Universidad de Santa Clara, promedio de 12.7 y 40% en triples. Llegó a los Celtics como agente libre, ¿ok? En 1999. Ese mismo año, después de 24 juegos, fue dado de baja y debutó con la selección de Belice en 1999 en un centroamericano, y también jugó en el Cocaba 2009. Marlon Garnett, jugador que jugó también mucho tiempo en Europa, tengo que decirlo. Este jugador, vamos a darle más información de Marlon, porque yo lo vi jugar y de verdad que era un buen jugador, este Marlon Garnett de Belice, ¿okay? Aunque nacido en Los Ángeles, California, ¿okay? En su juego en la NBA tuvo promedio de 2.1, jugó 24 partidos, jugó un promedio de 8.5 minutos por juego y pues tuvo 26% en triples. Este jugador Marlon Garnett de la ciudad o de Belice, ¿ok? Seguimos entonces en la lista, ya estamos llegando casi al final. Y el siguiente jugador, yo creo que mucha gente, creo que quizás el que más se van a acordar porque no hace mucho se retiró,
Y es Rubén el Pelú Garcés, panameño, nacido en Colón, Panamá, en 1973. Jugó con la Universidad de Providence, Rubén Garcés. Jugador que era de jugador de fuerza, jugador rebotero, defensivo. Quizás su ofensiva no era la mejor, pero sí un gran jugador defensivo. Y pues obviamente metió en los 8 mejores en la NCAA a su Universidad de Providence. Él arrancó con Navarro College sus 2 primeros años y luego pasó sus 2 últimos años en División 1 con Providence. Okay. Tuvo promedio en Providence en su primer año de 7.1 puntos por juego con 7.5 rebotes. En su siguiente año tuvo 9.5 puntos, 7.8 rebotes. Y pues Rubén tuvo lesiones justo en el draft. ¿Okay? Él tuvo que irse a jugar a Argentina, al Boca Juniors. Inmediatamente después que se graduó en el 2000, tuvo promedio de 13 puntos por partido. Luego firmó en el CBA, que vuelvo y repito, era lo que era la G League ahora, con la Cross Bobcats. En el 2000 fue al Summer Shootout con los Atlanta Hawks, Pro Summer League. Luego firmó con los Rocky Mountain Review de Denver Nuggets, o sea, la G League. En el 2000 también, una vez terminado, se fue a jugar a Venezuela con los Toros de Aragua. En el 2001 es donde hace el equipo de la NBA, los Phoenix Suns, donde juega 10 partidos y tiene un promedio de 1.6 puntos por partido y 2.2 rebotes. Incluso ganó un partido de esos 10 partidos, creo que fue, no sé si fue con Phoenix o fue con Golden State, pero tuvo un remate que fue parecido a lo que hizo Lorenzo Charles y ganó el partido Rubén Garcés en su temporada de rookie, que después de 10 partidos fue traspasado a Golden State Warriors, donde jugó 3 partidos, y creo que fue ahí con Golden State Warriors, lo voy a preguntar a Pelú, donde tuvo pues una participación bastante buena. Luego le dieron de baja en los Golden State Warriors después de haber jugado un total. Rubén Garcés jugó 13 partidos en la NBA y pues se fue a jugar a Francia en el Asvel Lyon, en la primera división de Francia. Tuvo promedio de 11.6 con 7.5 rebotes. Luego intentó nuevamente con Los Ángeles Clippers en la Summer League, no llegó. Y de ahí se fue a jugar a la ACB de España con el Valladolid. Luego intentó nuevamente el siguiente año en la Summer League con los Detroit Pistons, no pudo conseguir equipo. Se fue nuevamente a la ACB con el Lecce Río Breogán. Jugó 2 temporadas con el Breogán. Luego pasó a Estudiantes de Madrid. Estamos hablando, ya tenía 4 temporadas en España, el Pelú. Y pues de ahí pasó al Pamesa Valencia, donde jugó 4 temporadas más. Estamos hablando de casi 10 temporadas en España para el Pelú Garcés. Luego de ahí pasó al CAI Zaragoza, fue su último equipo en la Liga Española. Y de ahí regresó a América, donde jugó con los Algodoneros de la Comarca en la Liga Mexicana. Luego pasó a los Soles de Mexicali. Y de ahí se fue a Argentina, a la Unión de Formosa. Luego jugó con Guayqueríes de Margarita. Y de ahí se fue a Atenas de Córdoba en la Liga Argentina. Luego se fue al BCN puertorriqueño con los Capitanes de Arecibo. Luego jugó con los Mets de Guaynabo. Retornó a Uruguay con el Defensor Sporting. Luego jugó con el Atlético Welcome. Y de ahí termina su última temporada 2014-2015 con el Malvín de Montevideo, donde tuvo promedio de 10 puntos por partido. Jugó la Liga de las Américas ese año para despedirse y tuvo promedio de 15.5 puntos por partido, casi un doble-doble, 9.5 rebotes. Ese año también jugó la Liga Sudamericana
con el equipo de Malvin de Montevideo. O sea que se retiró a lo grande. Rubén El Pelú Garcés, que debutó en la selección nacional en 1998, Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo, donde Panamá obtuvo la medalla de plata. Luego Pelú juega en el Centrobásquet del 99 en La Habana, Cuba. Panamá quedó cuarto. En el 2006, en el Centrobásquet, Pelú gana la medalla de oro en ese Centrobásquet 2006, realizado en Panamá, donde tuvo promedio de 14.6 puntos por partido, 7.8 rebotes para el Pelú, que jugaba ya en España. Eso nos clasificó, o ya estábamos clasificados al Mundial 2006 en Japón, donde fue mundialista Rubén El Pelú Garcés, 9.8 en el Mundial de Japón y 5.6 rebotes para el centro titular de nosotros en ese Mundial. Luego en el 2011 juega en el Preolímpico de Mar de Plata, donde tuvo promedio de 15.9 puntos por partido y 11.2 rebotes. Fue el segundo mejor reboteador de ese preolímpico, lo más parecido al AmeriCup. ¿Okay? 2014 juega Centrobásquet de Nayarit. Yo estuve ahí en ese Centrobásquet, donde Panamá quedó quinto. Luego en el 2015 va al Preolímpico de México, donde Panamá queda séptimo. Y se despide de la selección de Panamá ganando nuevamente otro oro en el COCABA, que se realizó en San José en el 2015, donde tuvo promedio de doble, 10.8 puntos y 10.3 rebotes. Esa es la carrera de Rubén El Pelú Garcés. Y ya nos queda el último de los mohicanos. Y este jugador es el único que yo nunca vi jugar, tengo que ser honesto. Y Noel Félix de Belice. Noel Félix, que también nació en California. O sea, los tres jugadores NBA de Belice nacieron en California. Noel Félix también, de padres beliceños. Estuvo en Fresno State. Este jugador, Noel Félix, jugó 4 años en Fresno State hasta el 2003. Llegó a la NBA vía CBA League o vía G League después de promediar 15.7 puntos y 7 rebotes. Sube a los Seattle Supersonics, otro equipo que ya no existe, en el 2006. Jugó en China, en Italia, antes de llegar a la NBA. Debutó con la selección de Belice en el 2009 después de representar a los Estados Unidos en el premundial 2005. Miren que yo tengo los datos de Noel Félix y yo nunca me percaté que él había jugado ahí. Y sí, era jugador de la banca del equipo de los Estados Unidos, la selección de los Estados Unidos, en el 2006. 2005, ese era clasificatorio para el Mundial del 2006. Ese torneo se llevó a cabo en República Dominicana. Ahí fue donde Panamá terminó empatado en el cuarto lugar, por averaje quedó quinto y clasificó al Mundial 2006. Clasificaban 5 y Panamá se llevó el quinto puesto en ese premundial. Ese premundial lo ganó Brasil, si más no recuerdo. Y creo que Estados Unidos se llevó la plata y Venezuela el bronce. Creo que fue algo así. Y pues Panamá clasificó a ese mundial. Ahí estuvo Noel Félix jugando con los Estados Unidos. Imagínense. Y luego, pues, él jugó con el equipo de Belice. De verdad que... primero jugó con Belice y luego jugó con los Estados Unidos. O sea que no sé si lo quieren llamar de Belice, porque sí jugó con la selección de Belice. Noel Félix, que si no me equivoco, yo creo que fue uno de los impugnados de ese COCABA 2010, si no me equivoco. Tengo que buscar eso bien y les voy a traer esa información. Y bueno, esos son los 10 jugadores, 8 jugadores que pues hicieron la NBA de Centroamérica. Y usted me dirá, Robert, ¿por qué no pones a Donovan Mitchell?
que es de sangre panameña, su mamá es panameña. Pero es que Donovan todavía no ha jugado con Panamá. Entonces, mientras que él, a pesar de que está muy activo en el baloncesto panameño, está ayudando, está construyendo, pero todo el mundo quiere que se ponga la camiseta de Panamá. Robert, ¿por qué no pones a Colin Castleton, que también ya jugó NBA? Bueno, Colin, el mismo caso, no ha jugado con la selección de Panamá. Estoy esperando que se ponga la camiseta de Panamá. Y el otro jugador es Keyonte George del Utah Jazz, que también estamos esperando que se ponga la camiseta de Panamá. No se ha puesto la camiseta de Panamá. Y el otro, que ya jugó en NBA y él sí está muy dispuesto a jugar con Panamá, pero hay una reglamentación ahí que no le permite, es Doron Lamb, que ese sería el otro jugador. Son 4 de descendencia panameña, pero que no han jugado con la selección de Panamá, y por eso nosotros no tenemos constancia de que tengan documentación panameña, entonces no los podemos colocar en esta lista. Pero son 8 ya certificados que han jugado con su selección y que nacieron. 4 de los 5 panameños nacieron en Panamá. El único que no nació en Panamá fue Lorenzo Charles. Vamos con una pequeña lista de los jugadores que lo han intentado pero que no han llegado o no han llegado todavía. ¿Ok? Para que vean que es una lista bastante grande. Es más grande que los que la hicieron. Ahí están, miren. Jugadores centroamericanos que llegaron hasta pretemporada. El primero de ellos fue Mario Butler. Fue el pique 155 del Golden State Warriors en 1979. En ese tiempo habían 5 rondas del draft. Para que usted tenga una idea. Okay, él fue el picado en la 5ª ronda, Mario Butler. Pero jugó, hizo su pretemporada. Pero él decidió irse para Puerto Rico. Después dice que el dinero no, en la G League no era bueno. Y le hicieron la oferta en Puerto Rico, y en el circuito superior puertorriqueño pues ganaba mucho más dinero. Ernesto Tito Malcolm, en ese mismo año también de Panamá, 1979, fue el pique 61 de los Boston Celtics en los tiempos de Kevin McHale, de Red Auerbach, de Larry Bird, y tiene muchas historias que contar Tito. Cuando lo entrevistamos me echó todos esos cuentos y de verdad que fue interesante esa vivencia de Tito, que pues fue el corte. En ese tiempo solo jugaban 12, o sea el roster era de 12, él fue el corte alrededor de 13-14, o sea que estuvo a punto de hacer el equipo de Boston. Le ofrecieron quedarse en el CBA, el dinero no estaba muy bueno, me dijo, y recibió una oferta en Uruguay y se fue a jugar a Uruguay el Tito Malcolm, que después jugó en el circuito puertorriqueño también y en Argentina. Rolando Frazier, uno de los grandes de todos los tiempos. Pique 58 con los Indiana Pacers, la misma historia, esto fue en 1981. Otro que no hizo el equipo y se fue a jugar al baloncesto puertorriqueño. No se quiso quedar en la CBA. Ed Cota en el 2000, hombre que hizo historia con el equipo de North Carolina, él no fue picado y pues fue al Summer League y ahí batalló hasta que fue cortado por los Knicks de Nueva York. No llegó a debutar en la NBA en el año 2000. Ed Cota, pues panameño también, se fue a jugar al baloncesto europeo, donde jugó 4 o 5 años Euroliga con el Barcelona y con el Sarunas allá de Lituania. Michael Hicks en el 2001 estuvo también con los Knicks de Nueva York. Lastimosamente eran los tiempos donde estaba Ewing y estaba John Starks y estaba ese equipazo que tenía el equipo de Nueva York. Y lamentablemente Hicks fue un corte, creo que 16 o 15 por ahí más o menos. Y pues Hicks se quedó un tiempito y se fue a jugar a Italia. Y allá jugó casi 12 años Michael Hicks. Rubén Douglas, campeón anotador de la NCAA con la Universidad de Nuevo México. En el 2003 intentó con los 76ers, lastimosamente no hizo el equipo y se fue a jugar al baloncesto español, donde jugó casi 10 temporadas.
estuvo en el Mundial 2006 con Panamá, al igual que Michael Hicks y Eddie Cota. Los tres estuvieron en ese Mundial 2006 y Rubén Garcés también estuvo en ese Mundial. Danilo Agustín Pinnock con los Dallas Mavericks fue el pique 58. La segunda ronda, el mismo día del draft, fue traspasado a los Lakers de Los Ángeles. Ahí lo ven con el número 0. Y, aunque ustedes no lo crean, fue el último corte de los Lakers. Se perdió el Mundial del 2006, Danilo Pinnock, por estar en los entrenamientos con los Lakers. Al final se quedó sin la soga y sin la cabra Danilo, porque los Lakers lo cortaron, aunque me dijo que hizo una gran amistad con Kobe Bryant, y pues se fue a jugar a Europa, a Grecia, se fue a jugar su primera temporada. Danilo Pinnock, que pasó por el baloncesto de Grecia, el baloncesto israelí, creo que estuvo una temporada en Italia, y de ahí pues regresó a América, jugó creo que 5 o 6 temporadas seguidas en el BCN con Capitanes de Arecibo, con David Rosario, y fue campeón del BCN. Danilo Pinnock, que fue escogido entre los 10 mejores entre los 10 mejores refuerzos de la década del 2000 al 2010 del BCN. Seguimos en la lista y está el salvadoreño Ronnie Aguilar. Yo creo que todos nos acordamos de él. Ha jugado un par de torneos con la selección del Salvador, a pesar de que él nació en Estados Unidos. ¿Okay? Él nació en Estados Unidos, en el área creo que de California, nació Ronnie Aguilar. Pero sí, estuvo una pretemporada con los Lakers, Ronnie Aguilar, que después vino y jugó con la selección de El Salvador. Ahí seguimos a Akil Mitchell, otro que entró como agente libre con los Brooklyn Nets. Y pues tuvo contrato de doble vía. Akil Mitchell lamentablemente jugó 36 partidos en la G-League y no fue subido al equipo grande. Y él decidió irse a jugar a los New Zealand Breakers allá en Australia. Le ofrecieron un buen billetito a Akil Mitchell. Eso fue en el 2017. Me acuerdo que yo lo entrevisté y estaba entrenando cuando yo lo llamé. Y me dijo, en 30 minutos vuélveme a llamar que te contesto que estoy entrenando. Y pues nos dio la entrevista vía telefónica a Akil Mitchell. Historia patria. Esa entrevista tiene que estar por ahí. A buscarla. Iverson Molinar, nuestro último panameño que estuvo o estaba proyectado a ser picado en la segunda ronda, pues no fue picado, fue contratado como agente libre, prácticamente una historia muy parecida al siguiente protagonista. Con los Milwaukee Bucks fue a jugar Summer League. En la pretemporada, después del primer partido lo cortaron y se fue a jugar en la G-League, donde jugó un año. El siguiente año jugó con los Capitanes de México en la G-League y de ahí se fue, y hoy en día se fue a Israel y ahora está jugando en el baloncesto de la primera división de Rumania con el equipo que está en la Copa Europea, que no es la Liga Euroliga, es la Copa Europea, que es otra copa que se juega, como decir la UEFA, allá en Europa. Y el último, el nicaragüense Norchad Omier, que también se esperaba que fuese picado en segunda ronda, no fue así. Y pues fue como agente libre a los Cleveland Cavaliers Summer League, jugó muy bien. Luego la pretemporada, lo que siempre pasa, no le dieron los minutos, porque obviamente no estaba en las proyecciones inmediatas de los Cleveland Cavaliers, y va a jugar en la G-League con los Cleveland Cavaliers o con el equipo de Cleveland. Así que esos son los jugadores centroamericanos que llegaron hasta pretemporada, pero que no pudieron pisar o hacer un partido todavía. Todavía digo porque todavía Norchad tiene la oportunidad. Todavía de repente hay una remotísima oportunidad con Iverson, que son los dos jugadores más jóvenes ahí de ese bonche. La mayoría ya están retirados. Creo que hay solamente 3 activos, que es Norchad Omier, Iverson Molinar y Akil Mitchell. Todos los demás ya están retirados. ¿Ok?
Así que ese era el especial que le teníamos hoy. De verdad que yo me lo he disfrutado bastante. ¿Ok? Y pues yo espero que usted también lo haya disfrutado como lo disfruté yo. Trabajo que me tomó bastante tiempo de la investigación para buscarle toda esa información y para que usted pues tuviese esta información, porque esto salió, mucha gente me escribió porque una colega que es muy amiga mía, mi amiguita, y pues ella se equivocó en varios nombres. Lamentablemente no sé quién le dio esa información porque ella suele ser muy asertiva con sus publicaciones y pues nos pidieron que hiciéramos este trabajo de cuántos centroamericanos han llegado a la NBA y pues ahí le dimos de ñapa el grupito ese que no llegó pero que estuvo cerquita ahí y por lo menos hay todavía uno que lo está intentando. Yo creo que con esto cerramos el programa. Espero les haya gustado. Un programa con mucha información. Y será placentero estar con ustedes en una próxima entrega. Recuerden que está el FBI vuelto loco en la NBA buscando a todos esos apostadores. Así que vamos a tener un programa de repente de eso. A ver cómo se desarrolla esa noticia y cómo termina esa noticia. Suenan muchos nombres, Chauncey Billups y un montón de gente. Así que vamos a meterle el diente a esa información y lo más seguro sea nuestro próximo programa. Nos vemos en una próxima. Que Dios los bendiga a todos.